o esto que estamos haciendo aquí, es una base común. ¿Por qué se le llama base común? Si se dan cuenta ustedes, la base está aterrizada a tierra, ¿sale? Y la base, en realidad aquí, es la única tierra que hay en el circuito. ¿Por qué? Porque el colector tiene un circuito independiente y el emisor tiene otro circuito independiente, pero ambos están compartiendo a la misma base que estamos conectando a tierra. Por eso se le llama base común, ¿sale? Ahorita a lo mejor les va a quedar más claro en el siguiente, este, ahorita que les explique el emisor común. Bueno, aquí, Inges, ¿tienen dudas? Profe, Inges. entonces, en pocas palabras, la base común es la que se conecta a todas las líneas. Bueno, Mm, podría ser si se conectara eh, a más salidas. ahí, por ejemplo, a más salidas se refiere a que del colector deriven más cables que vayan a otros lados, a otros sistemas, ¿o a qué se refiere con salidas? Para entender bien su pregunta. Sí. A que más cables se conectaran. En el colector o emisor. Ahí, por ejemplo, no importa, aunque conectamos más salidas, digamos, colector o emisor, si la base siempre es la misma, digamos que es la que están compartiendo tanto el emisor como el colector, ahí estamos en una base común. La única diferencia que sí va a obtener ahí Inge es que si pone, por ejemplo, estoy entendiendo lo que usted dice, que a lo mejor yo de aquí saco un cable o dos cables para alimentar algún sistema externo. Ahí, por ejemplo, la corriente, esta corriente de aquí del colector, a pesar de que en nuestro sistema, en nuestro análisis va a ser la misma, pero aquí ya se va a dividir porque va a haber una corriente que va a ir en esta dirección y va a haber otra corriente que va a ir en esta dirección. O sea, la corriente, digamos que a la salida sí se va a ver afectada, entre comillas, porque va a haber corriente que se va a ir en distintas direcciones. O, o ya. Ujú. Sí, pero Entonces ahí digo, cambiaría la base. ahí cambiaría, pero a nivel, digamos, análisis, pues sí, 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 sería lo mismo. Ok, gracias. Chinge. Va. Entonces, bueno, si quieren tómenle un screenshot o si quieren tomar o de una vez hacemos, a ver, aquí si me alcanza. Sí, sí me alcanza el espacio. A ver, Inges, les voy a poner un circuito aquí paralelo. Generalmente, a ver, se los voy a poner aquí arriba. Si me da, si tengo espacio. Generalmente, Inges, lo que nosotros hacemos cuando tenemos un circuito, con transistores, lo que hacemos es usarlo como si fuera un amplificador. ¿Por qué creen ustedes que los circuitos amplificadores son tan socorridos, Inges? ¿Qué es lo que me pudieran decir al respecto? Porque hay que hacer más con menos, profe. Sí, podría ser un ejemplo. Denme algún ejemplo que se les venga a la mente, una aplicación real. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que en un hospital tienen un aparato que está midiendo el milivoltaje que existe debido al latir de un corazón. Ustedes saben que el corazón tiene impulsos eléctricos, ¿no? Entonces, pero esos impulsos eléctricos son en el orden de los milivolts. Entonces, ah, ¿cómo puedo captar eso? ¿Cómo puedo entender yo eso? ¿Qué es lo que se imaginan que hacemos? ¿Sí están ahí, Inges, o están durmiendo? Ah, ya se me fueron mis ingenieros. ¿Están dormidos, Aquí Inges? estamos, profe. Ah, va. Pero la verdad es que no sé. Ok, va, a ver.
Les explico. Si, por ejemplo, insisto con el mismo ejemplo del hospital, cuando ustedes tienen un electrocardiograma, la máquina del electro lo que hace es medir los impulsos eléctricos del corazón, pero como esos impulsos eléctricos del corazón son en el orden de los milivolts, lo que nosotros necesitamos es un circuito amplificador que nos ayude a apreciar ese milivoltaje en una, pues sí, en una pantalla como si fuera el osciloscopio. No sé si ustedes han visto sí han visto los electrocardiogramas, ¿no? Entonces, ese electrocardiograma en realidad lo que está haciendo, Inges, es amplificar la señal del corazón y mostrárnosla en una pantalla o en una hoja en este caso. Pero en realidad antes de poder trazar una línea en el aparato, necesitamos amplificar la señal. No hay de otra. O amplificamos o amplificamos. ¿Por qué? Porque si no, pues no vamos a entender qué es lo que hay ahí adentro. Entonces, ese es en el caso del corazón. En el caso del cerebro, los aparatos que analizan las ondas eléctricas en el cerebro es lo mismo. Ahí, por ejemplo, también los choques eléctricos que nosotros tenemos en el cerebro digo, debido a la tarea natural del pensar, del pensamiento, igual son impulsos eléctricos. Y para entender o para comprender, y de hecho las últimas investigaciones que se han hecho, dentro de las cuales ahí les paso el dato, si se pueden meter a algunos documentales de naciones como por ejemplo Japón, la India están muy avanzados en este tipo de investigaciones. India, Japón, Israel tienen tecnología en la cual ya están analizando, digamos, las ondas neuronales y es mucho de esto de electrónica. Entonces, lo que hacen ellos o lo que están haciendo es realizar un tipo de análisis en cuanto a las ondas se refiere para saber el tipo de pensamiento que estamos teniendo. Y de hecho puedo decirles, digo, si ustedes se van a los documentales, a los papers, eh, realmente llevan algunos avances. O sea, sí hay forma, yo creo que en algún momento sí nos vamos a tener que cuidar porque sí va a haber forma de que puedan leer tus pensamientos. Obviamente, no de manera a distancia, sino que van a tener que medir de alguna forma las ondas cerebrales, ¿no? Ahorita están haciendo investigaciones de ese tipo. Pero sí, o sea, esos, digamos que los que llevan la delantera en este tipo de investigación es Japón, India, Israel son de los más mencionados. Y China también anda en eso, ¿va? Entonces, pero sí, hay muchos circuitos amplificadores. Aquí les voy a poner un ejemplo. Este circuito que les acabo de poner aquí es un circuito amplificador. Generalmente, Inges, cuando nosotros estamos haciendo un amplificador, eh, pues nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, en darle aplicación en el audio, ¿no? En la acústica. Entonces lo que hacemos es, con una señal pequeña, amplificarla, ¿para qué? Para que podamos mover o excitar una bocina enorme, ¿no? O, por ejemplo, un bajeo, ¿no? Que ahí ya entran otros conceptos, del filtro pasa bajas, filtro pasa altas, filtro pasa medios, que ahí lo que hace es que las frecuencias altas, que son los tonos agudos, los manda a las bocinas que conocemos como tweeters. Las frecuencias medias las manda a los medios y las frecuencias bajas los manda a los buffer, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ya estamos haciendo lo que es propiamente un ecualizador, que ya es la teoría de los filtros, que también es parte de esto de la electrónica y obviamente deriva de un amplificador, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, primero amplificamos y después de amplificar, lo que hacemos es separar las ondas, agudos con agudos, medios con medios y bajos con bajos. Lo que se conoce como crossover en acústica. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes les llama la atención eso porque pues, les encanta tener el sonido a todo lo que da. Entonces, es igual nada más para que lo contemplen. Bueno, entonces aquí dijimos, Inges, tenemos la corriente del colector, tenemos la corriente del emisor y aquí tenemos una corriente de la base. Sale. Entonces, aquí este ejemplo que les estoy poniendo les está diciendo que tienen ustedes una fuente que está proporcionando 100 milivolts y que tiene ahí una resistencia de 40 ohms, o sea, ahí tenemos una impedancia de 40 ohms.
y queremos ver cuánto voltaje tenemos a la salida si estamos manejando una resistencia de carga de 2 kilos, ¿sale? Aquí son 2 kilos, creo que no se ve muy bien, pero, o si se aprecia bien, son 2 kilos, parece una X, ¿no? Pero es 2K en lugar de X. Ok, entonces vamos a ver qué voltaje tenemos nosotros a la salida, Inges, debido a este ejercicio. Vamos a suponer que el alfa, en este caso, el alfa es de 0.95, alfa igual a 0.95, y vamos a suponer, Inges, que el voltaje, bueno, más bien, ahí está el voltaje 1 es igual a 100 milivolts, que es lo mismo que está ahí en el diagrama, ¿no? De aquí, lo primero que podemos hacer o que debemos hacer, Inges, ¿qué es? Pues sacar la corriente del emisor, ¿sale? Entonces, la corriente del emisor, ¿cómo la vamos a sacar? Pues por medio de la ley de Ohm. Corriente del emisor va a ser igual ¿a qué se imaginan ustedes si les estoy diciendo que es la ley de Ohm? La ley de Ohm, que es voltaje sobre I es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, ¿el voltaje cuál sería, Inges? Pues los 100 milivolts, ¿no? La fuente que tenemos ahí. 100 milivolts, que es 0.1 volts sobre la resistencia, que serían los 40 ohms. ¿Cuánto les da eso la corriente del emisor? 0.0025. 0.0025, o sea, son 2.5 5 mili. miliamperes, ¿no? Sí, me dijeron 0.0025, sí, 2.5 miliamperes. Déjenme poner bien M, miliamper. Sale. Esa es la corriente del emisor. Si ya conocemos la corriente del emisor, Inges, entonces, ¿qué es lo que se imaginan que podemos sacar? Aquí, por ejemplo, lo que hicimos aquí fue obtener corriente del colector. Y tenemos la corriente del emisor y tenemos alfa. Entonces podemos hacer lo mismo. Corriente de colector es igual a alfa por corriente del emisor. Entonces, en este caso, nuestro ejemplo quedaría como corriente del colector va a ser igual a 0.95 por 2.5 miliamperes. Ya lo acerqué mucho. Esperen. A ver, corriente del colector es igual a 0.95. Ahí está. Por 2.5 miliamperes. Ahí está. ¿Cuánto les da eso? La corriente del colector. 2.375 miliamperes. Ok. 2.375 miliamperes. Listo. Esta sería la corriente que nosotros tenemos en el colector, que es la corriente que está aquí. ¿Sale? 2.375. Si nosotros sacamos el voltaje en la resistencia de carga, Inges, fíjense muy bien, voltaje en la resistencia de carga, esto sería igual a, en la ley de Ohm, ¿cómo sacamos voltaje? I por R, ¿no? Entonces es 2.375, que es la corriente del colector, miliamper. ¿Y cuánto vale la resistencia de carga, Inges? 2 kilos. ¿Cuánto les da el voltaje? Voltaje en RL igual a 4.75. gracias, Inge. 4.75 volts. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que visualizan ustedes? ¿Qué amplificaron? ¿El voltaje? Exacto. Ustedes a la entrada de ese sistema tenían 100 milivolts, o sea, 0.1 volts.
Y lo que hizo el transistor fue acoplar corrientes. Y por medio de ese acoplamiento de corrientes, ustedes pudieron amplificar esos 100 milivolts al orden de hacerlo 4.75 volts. O sea, de 100 milivolts lo amplificaron a 4.75 volts, que ya es una magnitud pues, bastante interesante, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos ver cuánto fue la ganancia, lo voy a poner acá la ganancia de este lado. La ganancia en voltaje, ¿cómo le sacaríamos? Pues el voltaje en RL sobre el voltaje de entrada. Entonces el voltaje en RL es 4.75 sobre el voltaje de entrada que es 0.1. ¿Cuánto es la ganancia, Inges? 47.5. Ajá, 47.5. Aquí no hay unidades, nada más es 47.5 veces. ¿Qué quiere decir? Que este sistema de aquí, Inges, este sistema que estamos poniendo aquí, lo que nos está ayudando es a amplificar nuestro voltaje 47.5 veces. Lo que pongamos nosotros de voltaje a la entrada, nos lo va a amplificar a la salida 47.5 veces. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí, Inges? Sí, profe. Y esta configuración, Inges, sería la configuración de base común. ¿Por qué? Porque el colector y el emisor están compartiendo a la misma base y ahorita les voy a explicar el emisor común para que vean cuál es la diferencia. Copien esto, Inges, y seguimos. Profesor, yo tengo una duda. Sí, Inge. ¿Con el transitor se puede hacer lo mismo pero a la inversa? Así como lo aumentamos, disminuir el voltaje. Generalmente el transistor, Inge, lo ocupamos para aumentar corriente o aumentar voltaje. Si queremos disminuir voltaje, comúnmente lo que hacemos es usar una resistencia. Eso es en corriente directa. En corriente directa usamos un transistor para amplificar y una resistencia para disminuir. En el caso de la corriente alterna ocupamos el mismo dispositivo que sería un transformador. Entonces, en transformador lo ocupamos tanto para aumentar voltaje como para disminuir voltaje en alterna. Porque también deben de saber algo, Inges. El transformador no funciona en corriente directa, solo funciona en corriente alterna. ¿Sabían eso, Inges? ¿O lo habían sido curiosos en probar un transformador con una batería? Porque si lo prueban no va a funcionar. Y no va a funcionar, Inges, porque precisamente el transformador lo que tiene son bobinas, es un embobinado. Y para que el embobinado funcione, digamos, generando esa alternancia, ese cambio en las líneas de fuerza, pues necesita que haya una corriente alterna. La única forma de que ustedes logren que con una pila, una batería, funcione el transformador, es que ustedes estén dándole como tipo de toquecitos, Inges. Por ejemplo, que ustedes conecten, les voy a dar el tip, que conecten en el primario de un transformador, lo conectan a su batería de 9 volts, por ejemplo, de un lado, y del otro ustedes le están dando toquecitos, es decir, conectan y desconectan. Si ustedes están conectando y desconectando, van a emular como si fuera una alternancia. Entonces ahí ustedes están emulando, en cuyo caso, si hacen ustedes eso, ahí el transformador sí va a funcionar. Y si no me creen, por ejemplo, díganle ahí a su hermano o a alguien ahí que le quieran hacer la maldad. Díganle, oye, a ver, agarra estos cables del secundario. Ya que los agarre, si ustedes conectan la batería no le va a hacer nada, pero cuando ustedes comiencen a hacer esa alternancia de quitar y poner la batería en el primario, van a ver que en el secundario él va a sentir toques, ¿sí? Porque ustedes están emulando como si fuera la corriente alterna. Bueno, pero fui muy sádico, no, mejor no lo hagan con nadie. Bueno, a menos de que quieran ahí hacerle la maldad.
¿Sí están ahí, Inges? Sí. Profe, también se podría con el transformador, ¿sí lo ejecutaría? O sea, con la pila de 9 volts. Sí, Inge. O sea, sí le digo que sí, pero para emular esto, o sea, para que funcione, necesita usted o sea, como conectar y desconectar, así, si lo puede hacer rápido, pues mucho más rápido mejor. Solamente así funcionaría. Em, pero si usted nada más llega y conecta la batería en 9 volts en el secundario, o sea, conecta los dos cables en el secundario, así no va a funcionar. O sea, usted, aunque ponga las manos ahí en el primario, jamás no, o sea, no va a sentir nada, porque no está funcionando el transformador. Necesita una alternancia. Profe, Mándeme. este, amplificando en las ondas de radio, por ejemplo, cuando alguien quiere transmitir, ¿no se usaban los tubos de vacío, por ejemplo, por decir algo? Los tubos de vacío, por ejemplo, antes lo que se ocupaban sí eran los bulbos, que en realidad los bulbos, em, no sé si a eso se refiere con tubos de vacío, pero son los bulbos. Los bulbos son una especie de transistores, ¿no? De hecho, son los transistores, digamos, primitivos. Sin embargo, por ejemplo, ustedes deben de saber que los mejores amplificadores, por ejemplo, de audio, son de bulbos. ¿Por qué? Porque la realidad, Inges, es que ya cuando nosotros nos metemos a un estudio más detallado, más minucioso de la electrónica, nosotros vamos a ver algo, Inges, y a ver, bueno, copien esto, Inges, para que les explique algo rápido, ahorita que me hacen esa pregunta. Está bien que me hagan preguntas porque pues así les puedo explicar un poco más. Nada más, díganme si ya puedo quitar esta pantalla, Inges, para explicarles. Liga, profe. Va, a ver, voy a responder esa pregunta de... A ver. Tarararán. Aquí está. Va, miren. Cuando ustedes tienen audio, en realidad el audio, ¿en qué es lo que ustedes están viendo en la práctica que están haciendo de transmisor por medio del láser. El audio en realidad es un voltaje variable. Ya vieron eso, un voltaje variable. Ya lo pudieron comprobar los que ya hicieron esta práctica. Entonces, el voltaje variable, ¿qué quiere decir? Que si ustedes grafican esto, como si fuera una especie como de ecualizador, ustedes van a tener así una especie como de ondas, ¿no? Así, y este tipo de ondas, a final de cuentas, se convierten en audio, se convierten en algo audible. Pero cuando ustedes, esto es una señal analógica, pero cuando ustedes comienzan a convertir todo esto en digital, Inges, lo digital son cuadros. Es como si estuvieran integrando, ¿no? Ya ven que la integración pone un montón de rectángulos aquí, ¿no? Pues cuando ustedes están integrando, cuando ustedes están haciendo esto, o sea, pone aquí un montón de cuadros. Y esto propiamente se llama digitalización, Inges. Pero a nivel, digamos, detallado, si se dan cuenta, déjenme ponerlo con otro color, aquí, Si se dan cuenta, estos espacios que voy a rellenar aquí en azul, o sea, están vacíos. O sea, a nivel, digamos, ya más detallado, ¿no? Si hacemos un zoom, voy a ponerles aquí como si hiciéramos un zoom. Imagínense que esta es la señal. Y vamos a suponer que este es mi barrita. Aquí tenemos una barrita y tenemos otra barrita así, y tenemos otra barra acá. Entonces, a nivel ya detalle, en realidad estamos perdiendo estos picos de información. Sí lo alcanzan a apreciar, eso que estoy rellenando en color azul. Profe, O sea, son picos. Mándeme, ¿sí lo ven? sí. Va. Entonces, eso es cuando nosotros estamos digitalizando la señal. La ventaja de digitalizar la señal, Inges, es que ustedes al hacer esto que estamos haciendo aquí en color verde, ustedes pueden comprimir y pueden descomprimir, ¿no? Que es ya propiamente cuando salió lo del MP3, MP4 y un montón de extensiones más, porque todo lo que es digital lo podemos comprimir. Entonces, al poder comprimirlo, lo podemos hacer mucho más pequeño en espacio
y al poder colocarlo en un reproductor de MP3, por ejemplo, lo que hacemos es que el MP3 descomprime en tiempo real y ya entonces nosotros podemos escuchar la música. Pero en realidad esa música tiene aquí unos saltos en la cadena. O sea, estos saltos en la cadena, ¿en qué se traducen? Se traducen en pérdida de fidelidad. En realidad no estamos escuchando la música así tal cual, fidedigna. Entonces, aquí lo que se ocupa, Inges, actualmente es algo que se le conoce como Buster. Buster. Que esto es tecnología, pues no tan vieja, Inges, tiene que será unos 5 o 6 años, lo del Buster. Entonces, lo que hace el Buster es analizar este tipo de picos, Inges, y entonces cuando dice, aquí encontré una falla, lo que hace es intentar trazar pues la línea lo más parecida posible a la realidad, pero sin dejar el hueco. Entonces, sin dejar el hueco, de tal manera que sea lo más fidedigno posible. Eso es lo que se le conoce como el Buster. Entonces, digamos que ahorita ya podemos comprimir y por medio del Buster podemos descomprimir y tratar de hacerlo igual. Pero en realidad, pues todavía no llegamos como al 100% a ese tipo de tecnología de antes, en donde los transistores de bulbos, todo lo que eran los bulbos, pues nos podían identificar o nos podían dar esta señal fidedigna, tal cual. ¿Por qué? Porque digamos que podían trabajar con la electrónica analógica en el sentido de que pues podían variar los voltajes a como ellos quisieran. No trabajaban con esta integración bajo la curva, ¿no? Que son estos rectángulos. Entonces, por lo tanto, la reproducción era lo más fidedigna posible, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. O sea, siempre que nosotros estamos trabajando con bulbos, los bulbos al ser analógicos no tienen estos espacios de pérdida que vemos aquí. Digamos que eso es lo que los hace mejores, ¿sí? ¿Cómo ven? ¿Va? Sí, profe. Sí, profe. Ok. A ver, va. Ahora, les voy a explicar, Inges, voy a ponerles aquí abajito el diagrama de la configuración del emisor común. Entonces, aquí en el emisor común, aquí se van a dar cuenta de algo, Inges. O espero que se den cuenta de algo. A ver. Emisor. Vamos a poner el emisor. Vamos a poner acá una batería. Emisor. Sale. Y el colector. Colector. Igual vamos a poner acá una batería. ¿A qué circuito se parece? ¿Ese no es al que les puse de examen? Ahí está Sí, sin las resistencias. Algo parecido, Exacto, profe. exacto. Aquí más o menos, este sería el DSC. Aquí sería el voltaje BB. Aquí sería la base. Aquí sería el colector y aquí sería el emisor. ¿Cuál es la diferencia principal que ustedes ven ahí, Inges, con el base común? Fíjense en esto, Inges. Esta es la configuración emisor común. ¿Hacia dónde va el emisor? En este el emisor va a tierra y en el base común la base es la que va a tierra. Es correcto, ahí está. Listo. Aquí, por ejemplo, el colector tiene su circuito independiente, la base tiene un circuito independiente, pero ambos están compartiendo al emisor que es el que va a tierra. Entonces, aquí por eso se llama emisor común, porque el emisor es el único que está aterrizado a tierra, pero base y colector se entiende que son circuitos por separado, en donde tenemos positivos de cada uno de esos lados, independientes, totalmente independientes, pero el emisor es el único que nosotros tenemos ahí aterrizado a tierra. De aquí, por ejemplo, Inges, cuando tenemos este tipo de
de circuitos, son muy comunes, muy comunes, porque digamos que este circuitito, este que les estoy mostrando, que es el emisor común, es el más común a nivel mundial, Inges, a nivel mundial es el más común que usamos para un amplificador. Pues generalmente ocupamos esta configuración para excitar una bobina, por ejemplo, que ya lo hicimos. Para excitar una bobina de un relevador, utilizamos esta configuración. Siempre es así como que casi cuando ustedes ponen este diagrama, alguien de algún electrónico, o sea, luego les va a decir, estás amplificando para excitar alguna bobina o algo así. Entonces, siempre, toda la vida. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que nosotros pudiéramos decir, Inges, es que hay una relación, digamos, directamente en la corriente del emisor. Aquí la corriente del emisor, a nivel fórmula, que creo que ya se las había dado, pero la corriente del emisor en este caso va a ser igual a la corriente de la base más la corriente del colector, y esa va a ser la corriente que vamos a tener en el emisor. Aquí, por ejemplo, si queremos sacar a alfa va a estar dado en razón de beta. Beta entre beta más 1. Y si queremos sacar beta, entonces beta va a ser igual a alfa sobre 1 menos alfa. Siempre que tengamos esta configuración, vamos a utilizar estas fórmulas. Siempre, toda la vida. Y, por ejemplo, aquí también podríamos decir que la beta sería igual a la corriente en el colector sobre la corriente en la base. Entonces, aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, quiero que vean esto. Pongan atención a esta forma. La beta dijimos que era la ganancia. En este caso, la ganancia, ¿a quién está comparando? Al colector y a la base. ¿Por qué? Porque el colector es nuestra salida y nuestra base es nuestra entrada, que en este caso sería base emisor sería entrada y colector emisor sería la salida. Entonces aquí lo que está haciendo la beta es comparar colector con base. Por lo tanto, ahí lo que estamos sacando es también cuántas veces es mayor en relación lineal el colector, la corriente en el colector con respecto a la corriente en la base. ¿Ya lo vieron, Inges? Esto es para este tipo de configuración, Inges. No, ustedes me dicen para seguir. Ya, profe. Va. Voy a quitar esta pantallita y voy a poner una nueva. Ujú. Bueno. A ver, vamos a hacer un ejemplo ya para irme a lo que más les quiero mostrar el día de hoy. A ver, vamos a suponer, Inges, que tenemos un circuito así. A ver, vamos a tener algo así. Una resistencia. Vamos a poner aquí la base. Así. Otra resistencia. Y el emisor. A ver. Vayan anotando este circuito, Inges. Pues aquí tenemos positivo, negativo. Esta va a ser resistencia del colector, porque aquí tenemos colector, base, emisor. Esta va a ser resistencia de la base, RB. También tenemos aquí más, menos. Y aquí vamos a tener a BCC, que en su defecto, o sea, en realidad aquí lo que tenemos, Inges, para que me entiendan esta parte, déjenme, mejor lo voy a poner así. BCC, que es como si nosotros tuviéramos algo así. Ahí está. Tendríamos ahí una batería, que es menos, más, y esto es BCC, y ya. A ver. Por ejemplo, Inges, cuando nosotros vamos a analizar un circuito así, o bueno, vamos a ponerle ya de una vez
sí, yo creo que vamos a ponerle de una vez los valores. Vamos a pensar que, a ver, vamos a suponer que RC es igual a 6 kilos, 6000 ohms. Y RB es igual a un mega, un mega. Vamos a pensar que la beta de este transistor es igual a 100, a la ganancia es igual a 100. Y vamos a pensar que BCC es igual a 12 volts. Sale. Entonces, vamos a analizar esta configuración, Inges. A ver, ¿qué hacemos ahí? Lo primero que hay que saber, Inges, creo que también ya les había dado la fórmula. Eh, bueno, a ver. ¿Ustedes se acuerdan de Kirchhoff, Inges? Sí vieron Kirchhoff, ¿no? Sí, profe. Va. Entonces, si vieron Kirchhoff, fíjense muy bien. Vamos a analizar, por ejemplo, les voy a poner aquí con una línea. Vamos a analizar esta trayectoria. Esto. Ahí está. Esa trayectoria que le estoy poniendo con esta línea roja. Entonces ahí, por ejemplo, empezamos desde este punto, aquí donde le estoy poniendo este punto de aquí. Pues ahí lo primero que vamos a tener es menos BCC, y luego, ¿qué sigue, Inges? Más RB. Más RB, muy bien. Pero más RB, no. Falta algo ahí. ¿Qué falta, Inges? Más RB por IB. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque es voltaje. Aquí, por ejemplo, van a analizar puros voltajes. Entonces, exactamente, para sacar el voltaje en RB, necesitan multiplicar IB, que es la corriente de la base, por RB. Y esto sí ya nos estaría dando el voltaje en RB. Muy bien. Luego, ¿qué más va? ¿Qué más sigue? ¿Más? ¿Más quién? RC. No. Vamos en este paso. Aquí, miren. Más el voltaje que hay entre la base y el emisor, más voltaje base emisor. Y esto es igual con cero. Eso es lo que nos dice Kirchhoff. De aquí, por ejemplo, lo que nosotros conocemos que es, ¿conocemos BCC? Sí. ¿Conocemos IB? No. ¿Conocemos RB? Sí. ¿Conocemos el voltaje base emisor? Sí. ¿Qué nos hace falta conocer ahí? IB. Si despejamos a IB, ¿qué nos quedaría? IB, entonces, que es corriente de la base, va a ser igual a el voltaje que tenemos arriba, BCC, menos voltaje base emisor sobre RB. Sale. Ahora que ya tenemos ahorita eso, Inges, vamos a ponerle, pues ya nombre, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que tenemos es que la corriente de la base va a ser igual a, tenemos BCC que son 12 volts, son los 12 volts menos el voltaje BE al comportarse esto como un diodo, Inges, si estamos analizando en un solo extremo, ¿cuál es la caída de voltaje en un diodo, Inges? 7. Punto 7. Es, Punto 7. 0.7, ajá, exacto. 0.7 volts entre RB, que es un mega. Un mega. ¿Cuánto les da eso, Inges? La corriente en la base. Acuérdense que este de abajo es un mega, ¿eh? O sea, es 1.000.000.
1.13 por 10 a la menos 5 amperes. 1.13 por 10 a la menos 5. O sea, son 11.3 microamperes. ¿Sí es eso? Así es. Ok, gracias, Inge. Bueno, ese es nuestro amperaje en la base. Ahora, si sacamos la corriente en el colector, ¿cómo la sacaríamos aquí? Por ejemplo, tenemos la beta, podríamos sacarlo como con la fórmula de beta por corriente en la base. Entonces aquí sería la beta 100, la beta es 100, por la corriente en la base, que serían los 11.3 microamper. Ajá. ¿Cuánto les da esto? $1.13 miliamperes. 1.13 miliamperes. Bueno, dale, tenemos. Y por último, Inges, para sacar el voltaje entre el colector y el emisor, pues el voltaje entre el colector y el emisor va a ser igual a VCC, que es el voltaje que tenemos ahí arriba, menos la corriente del colector por la resistencia del colector. Y esto va a ser igual a, ¿cuánto es? 12 menos IC por RC. ¿Cuál es mi IC, Inges? 1.13 miliamperes. Ajá. 1.13 miliamper por RC es 6 kilos. Vale, 6 kilos. ¿Cuánto les da eso, Inges? BCE. 5.22 volts. Sale. 5.22 volts. Y listo, Inges. Ahí tenemos ya el análisis pues, de este circuito. Ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que pueden ustedes inferir? ¿Qué es lo que me pueden decir de este circuito? Se amplifica la IC con respecto a la IB. Exactamente. Ahí tenemos más corriente en el colector que en el emisor. Perdón, que en la base. ¿Sale? Entonces ahí, por ejemplo, estamos amplificando, en este caso, en este ejemplo, estamos amplificando corriente. Es lo que estamos viendo ahí en este ejemplo. Sale, ustedes díganme ahorita que lo copien para seguir. Mañana, ¿qué circuito nos toca hacer, Inges? El de los niveles del agua. Va, para que estén listos. Mañana hacemos ese entonces. Profesor, una pregunta, yo no pude encontrar la bobina para el último circuito. ¿Se puede fabricar? Sí, se fabrica, Inge. De hecho, se fabrica. Sí, Gracias. sí, Inge. Se fabrica con alambre magneto, Inge. Y ya nada más ahí puede ocupar un carrete de hilo, que bueno, que ya no tenga hilo, el puro carrete. Y comenzamos a hacer la espira en el mismo carrete. O podemos ocupar una pluma y un cartoncito
O sea, ponemos el cartoncito alrededor de la pluma. Nada más la pluma, digamos, es como para, pues para que no esté todo endeble el cartón. Y ya sobre el cartón hacer la bobina. Y ya cuando terminemos de hacer la bobina, ya le quitamos la pluma y ya queda la bobina sobre el cartoncito. Sí, Inges, pero esa práctica está padre porque ya van a ser ustedes un inversor. O sea, van a poder convertir de corriente directa a corriente alterna. Y por ejemplo, ese circuitito, si alguien de ustedes va mucho al campo o algo así, o tiene un ranchito o algo así, pues puede ya poner un sistema fotovoltaico, Inges, en su ranchito. Y una vez que ya implementen el sistema fotovoltaico, pueden aplicar ya el inversor y ya con el inversor ya pueden convertir de corriente directa a alterna y obviamente tienen la facilidad, ¿no? De que la corriente directa es la única que se almacena, la alterna no se almacena, pero ya pueden ustedes convertirla y obviamente pues ya tendrían el sistemita completo, ¿no? De convertir la luz solar en energía de corriente directa, la guardan en baterías y ya de las baterías el inversor toma la energía para convertirla a alterna y pues al menos darles unas horas, ¿no? De que ustedes puedan ver la tele o un refrigerador o algún otro sistemita que tengan por ahí. Va, Inges, a ver, ustedes me dicen cuando ya pueda quitar esto. Profe, ¿cuál dijo que íbamos a hacer mañana? El del electronivel, ¿no? Ok, gracias. ¿Inversor? Ah, ¿cómo? Inversor, ¿no, profe? El inversor no es el electronivel mañana, ¿no? El inversor es el examen, ¿no? Ah, sí. Gracias, profe. Sí, Inge, el electronivel es el que vamos a hacer mañana. Ajá, son 3 transistores, 3 LEDs, cables. Bueno, ya tienen los jumpers. Pues con los jumpers vamos a hacer los cablecitos que van a funcionar como si fueran propiamente el electronivel, que es un cable pelado y ya. Y listo, Inges. Si pueden tener ahí a la mano un vaso con agua, estaría perfecto para que ustedes prueben el electronivel y vean que sí funciona. De hecho, les voy a mandar un video de uno de sus compañeros que ya le quedó, me lo mandó, para para que vean cómo funciona. Va. ¿Listo, Inges? ¿Puedo quitar esto? Sí, profe. Va, a ver. Les voy a explicar algo de fundamentos de programación, Inges. Aunque no voy a meter programación con ustedes, creo que les va a servir en algún momento en su vida. Quiero que sepan esto. ¿Sale? Entonces, aunque ya no tenemos así como mucho tiempo, pero hasta donde alcance. A ver. Va, a ver, Inges. La electrónica, Inges, la electrónica se divide en, digamos, en dos grandes familias, que es la electrónica digital, y la electrónica analógica, Cuando nosotros estamos hablando de electrónica digital, Inges, significa que solamente tenemos dos estados, 1 o 0. ¿Sale? Siempre vamos a analizar todo con unos y ceros. Siendo 1 el máximo voltaje, y siendo 0, pues 0. ¿Sale? 0 voltaje, no hay nada. ¿Sale? Dicho de otra manera, Inges, la electrónica digital es
o te doy todo o no te doy nada, pero no te puedo dar la mitad, no te puedo dar un cuarto, no te puedo dar 3/4, no, o sea, aquí nada más hay dos valores, 1 o 0, te doy todo o no te doy nada, ¿sale? Esa es la electrónica digital. ¿Dónde podemos ver nosotros ejemplos de electrónica digital? Bueno, pues digo, en la parte de la programación, la mayor parte de la programación es digital, pero les voy a poner ejemplos. Cuando ustedes, por ejemplo, entran al baño, hay algunos baños que tienen sensores, que son los sensores de presencia. Entonces, los sensores de presencia son digitales. ¿Por qué? Porque una vez que nos detecta, automáticamente hace que la luz se encienda. Por ejemplo, en el Walmart o alguna vez, si ustedes han ido al baño en el Walmart, tienen los sensores. Entran y así como sensa, automáticamente se encienden las luces. ¿Sale? Ese es un eh, dispositivo digital porque dice, ¿te siento o no te siento? Si te siento, prendo toda la luz. Si no te siento, pues la apago. Aquí no hay de medias tintas de que, pues es que si estás gordito te voy a dar toda la luz. Si estás medio flaco, te voy a dar nada más la mitad de la luz. Y si estás muy chiquito, a lo mejor nada más te voy a prender la cuarta parte de la luz. No, aquí es o te prendo todo o no te prendo nada. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos un sensor totalmente digital, ¿sale? Eh, Otro ejemplo, Inges, cuando nosotros vamos en carretera y ustedes van a pagar una caseta con un tag, ahí, por ejemplo, la salida o la pluma es digital. ¿Por qué? Porque ustedes muestran su tag y si su tag trae saldo y les descuentan ese saldo, pues adelante, les va a dar una salida 1 que lo que hace es activar la pluma para que se levante y ustedes puedan pasar la caseta sin problema. Pero si no tienen saldo, entonces pues dice, bueno, ok, entonces te dejo la pluma abajo y no puedes pasar. Eso es un sensor digital o es una salida, pues sí, una salida digital. ¿Por qué? Porque o te abro o no te abro. No hay de que, pues es que traes 50 pesos y la caseta vale 60, entonces pues, te la voy a abrir a 5/6 partes de la pluma. No, o sea, o te doy todo o no te doy nada. ¿Sí me doy a entender, Inges? Sí, profe. Va. Pues esa es la electrónica digital. Ahora, dentro de la electrónica analógica, Inges, de la electrónica analógica, nosotros podemos tener muchísimos valores, digamos, en un rango de, por decir algo, de los 0 a los 10 volts, por decir algo. Si fuera electrónica digital, el 1, ¿cuánto significaría ahí en voltaje, Inges? 10 volts. 10 volts, exactamente. Y el 0 significa pues, 0 volts, ¿sale? Ahora, en analógica, la pregunta es, ¿cuántos números tengo del 0 al 10, Inges? Infinito. Exactamente, infinito. Muy bien, bien contestado. Infinito. ¿Por qué? Porque tengo el 0.0001, tengo el 5.459999, tengo el 9.9999, tengo el 9.01, etcétera, etcétera. O sea, tengo infinidad de valores ahí. Ahora, quiero que comprendan esto. Generalmente, Inges, a nivel ya real, a nivel industrial, nosotros tenemos sensores que se manejan de los 4 a los 20 miliamperes. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes conozcan esto, Inges? Ahí les va. Porque sea el sensor que ustedes vayan a ocupar, el sensor por lo general, les voy a poner un ejemplo, es un sensor de temperatura. Y entonces ese sensor de temperatura les dice, pues yo voy a sensar de 0 grados centígrados a 50 grados centígrados, es un ejemplo. 50 grados centígrados. Sale. Pero ustedes ya saben que la salida que les va a dar es de 4 a 20 miliamperes. ¿Qué significa? Que 4 miliamperes significa 0 grados centígrados y 20 miliamperes significa 50 grados centígrados. ¿Por qué es importante conocer esto? Les explico por qué.
Ustedes cuando vayan a programar un sistema, ya sea que vayan a poner un PLC, un PIC, un FPGA, lo que usted, Arduino, lo que ustedes quieran ocupar, Inges, todos los dispositivos electrónicos, lo que quieran aquí, dispositivo programable, lo que sea, estos dispositivos no entienden temperatura, no entienden presión, no entienden caudal, no entienden nada de eso. Lo único que entienden son voltajes y corrientes, punto. No hay más. Cualquier dispositivo que ustedes vayan a programar entiende voltajes y corrientes, pero no entiende otra cosa. Entonces, por eso, como no entiende otra cosa, ustedes que están programando necesitan saber estas relaciones. ¿Para qué? Pues les voy a poner un ejemplo. Supongamos que a los 10 miliamperes ustedes tienen 25 grados centígrados. Entonces, ya ustedes les dicen, ¿sabes qué, ingeniero? A ver, necesito que mi sistema mecánico se encienda cuando tengo 25 grados centígrados. Entonces ustedes ya saben, van a poner aquí su sensor 1, y a lo mejor su sensor está ahí sensando la temperatura. El programador, bueno, el sensor lo que dice, ya tengo 25 grados centígrados. Pero esos 25 grados centígrados se traducen en el FPGA, PIC, PLC, lo que sea, se traducen en 10 miliamperes. Entonces, ustedes van a programar para decirle, ¿sabes qué? Que cuando tengas 10 miliamperes, quiero que me actives una bocina, por ejemplo, o que me actives un relé para activar un foco rojo, y ese foco rojo pues me va a dar una alarma, ¿no? De decir que mi sistema se ha activado. O no sé, o a lo mejor ustedes mandan una señal para que se active un proceso. Un proceso. Sale. Pero entonces, si ven esta relación, Inges, o sea, el sensor es el que está haciendo este cambio. Él es el único que entiende de 25 grados centígrados, los va a convertir a 10 miliamperes. Pero el programador, o sea, lo que ustedes van a ocupar acá abajo, no entiende grados centígrados, no entiende pascales, no entiende kilómetros por hora, no entiende eso, Inges. Él lo único que entiende son voltajes y amperajes. ¿Sale? Entonces, en este sentido, Inges, quiero que me contesten aquí, a lo mejor es medio capcioso. ¿A cuánto equivale un miliamper en grados centígrados? Una variación de un miliamper en este ejemplo, Inges. O sea, cuando yo tenga 5 miliamperes, ¿cuántos grados centígrados significa que voy a tener, Inges? Para ver si me entendieron. 3.125 grados centígrados. Exacto, muy bien. 3.125. Que eso salió, Inges. Generalmente cuando les llego a preguntar esto, se van con la finta y lo que hacen es dividir 50 entre 20. O sea, eso está mal, 50 entre 20 está mal. ¿Por qué? Porque la escala que ustedes tienen aquí de 420 miliamperes solamente tiene 16 espacios. Por lo tanto, deben de dividir 50 entre 16 y ya les da el 3.125. Y de aquí ya se van subiendo 6 miliamperes, entonces va a significar el doble, serían 6.25, ¿no? Y así se van. 7 miliamperes. Y esta tablita que estamos haciendo aquí, esta tablita ustedes siempre la deben de hacer cuando vayan a programar algo analógico, porque insisto, ustedes como programadores van a decirle al autómata, ¿sabes qué? Cuando tengas tanto miliamperaje, necesito que hagas esto. Pero si tienes tanto miliamperaje, entonces necesito que hagas esto otro. Entonces, siempre que vayan a programar analógico, Inges, analógico siempre les va a dar un poquito más de batalla, y siempre deben de hacer este tipo de tablas, Inges, para que ustedes primeramente entiendan qué es lo que van a programar. ¿Sí queda claro, Inges? Sí, profe. Si quieren, copien eso, Inges, por favor.
Me tuve que mover a una oficina aledaña en GES porque donde comúnmente estoy no tengo internet. Entonces, pero sí me escuchan bien aquí, ¿no? Sí, sí se ve bien, sí, sí me escuchan bien, ¿no? Sí, profe, sin problema. Va. Pues se escucha bien. Perfecto. Sí, es que les digo que ahorita me moví de lugar porque no sé por qué. No hay internet en la oficina donde siempre estoy. Yo creo que ya no me va a dar tiempo, Inges, ahorita en enseñarles la parte padre de la programación. Porque sí, yo creo que ahí me voy a llevar unos 30 minutos. Les propongo algo. Mañana voy a empezar con eso. Empezamos con eso, les doy media hora de teoría, pero prometo que va a ser padre, Inges. Les va a gustar, porque van a entender la electrónica de una manera distinta. Entonces, les voy a explicar eso. Y ya después nos ponemos a hacer, o sea, media hora les explico esto de programación, de las bases de programación, y, y en una hora hacemos el electronivel. O sea, media hora de teoría y una hora de práctica mañana. ¿Les late? Sí, profe. Porque ahorita ya no me va a dar tiempo, Inges, y los voy a dejar a la mitad y no quiero dejarlos a la mitad. Entonces mañana a las 10 de la mañana, les digo, de 10 a 10 y media, traten de conectarse en punto, Inges. De 10 a 10 y media les explico lo de los principios de programación para que vean qué onda, cómo funciona. Y mañana mismo ya ustedes ya van a saber qué onda, cómo hacer sus pequeños circuitos ya para programar. Y a las 10 y media nos arrancamos con la práctica y ya la hacemos juntos. Ok, profe. ¿Ah? Sale, Inges. Pues entonces los dejo. Mañana